Bueno, buenos días. Bien, soy Rafael Daroca, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de San Pedro de Logroño. Y, bueno, lo primero de todo, pues agradeceros vuestra presencia. Creo que la reunión ha sido un éxito y ha sido una alegría volver a encontrarnos, volver a ver a viejos compañeros o no tan viejos. Quiero felicitar otra vez más a Mariola porque creo que ha hecho una gran labor y que realmente la organización ha sido un éxito y creo que ha sido todo muy interesante, ¿no? Y yo voy a hablar de enfermedades histiocitárias. Bueno, me decidí complicar un poco la vida en una mesa de enfermedades minoritarias, relativamente raras. Bueno, pues tuve alguna experiencia reciente y, bueno, revisé un poco todo esto y me pareció que había cosas interesantes que comunicar y, bueno, pues me he embarcado en esto. Hay enfermedades poco frecuentes, hay enfermedades raras y luego hay enfermedades rarísimas, como, y desde luego esta es una de ellas, la histiocitosis, ¿no? Pero yo creo que tienen interés para nosotros por varias razones, ¿no? Y una de ellas es que es un reto diagnóstico con el que nos podemos encontrar. Yo creo que en el ADN de los internistas, que hacemos muy bien y primorosamente la insuficiencia cardíaca, el paciente crónico, etcétera, pues seguimos teniendo un interés bastante importante por los casos raros, ¿no? Que cuando aparece alguien preguntando, oye, ¿y este qué tiene? Nos suelen preguntar a nosotros y la verdad es que raro es el internista que no se le encienden un poco los ojos y dice, pues voy a ver qué es esto, ¿no? Y luego es una enfermedad que es un modelo porque ha experimentado un cambio en el conocimiento en los últimos años y supone, bueno, como luego contaré, un modelo de cómo la biología y los conocimientos que vamos teniendo en la biología molecular y en la genética se están aplicando ya directamente a las enfermedades con unos cambios importantes en el diagnóstico y en el tratamiento. Y voy a hacer la exposición desde un punto de vista más personal, basándome en mi propia experiencia más que teórico. Voy a dedicar una cierta parte a mi experiencia, ¿no? Que se basa sobre todo en un caso, pero que luego, como llevo tanto tiempo metido en esta profesión, pues resulta que es que he visto algún otro más. Y voy a contar entonces, pues por ejemplo, este caso de 2006, que fue un varón que acudió a urgencias. Bueno, no puedo señalar. Es un varón que acudió a urgencias que tenía 17 años entonces por una cefalea, un edema palpebral. Se le hizo una resonancia y se vio que tenía una tumoración en el ala mayor del esfenoides se intervino y entonces lo que se vio, para sorpresa de todos, es que se trataba de el patólogo informaba como un granuloma eosinófilo o una histocitosis de células de Langerhans, que es como ya entonces se llamaba esta enfermedad. El paciente se remitió a nuestras consultas, se vio que no tenía extensión en otros niveles y se consensuó entre medicina interna, oncología y radioterapia hacer un tratamiento complementario con vinblastina y prednisona, que es el tratamiento que se sigue manteniendo en esta situación hasta ahora, ¿no? Ha sido seguido en nuestras consultas hasta ahora sin datos de recidiva. La segunda paciente, que también tuvimos ocasión de ver, tuvo lugar en 2018. Era una mujer de 51 años que acudió a urgencias por un dolor costal y en la radiografía y en el TAC se observaba una lesión lítica que podéis ver ahí en una costilla. Y dado que tenía un antecedente de un melanoma que había sido resecado años antes, pero dado la gravedad y sabemos cómo se comporta esta neoplasia, pues la primera sospecha es que pudiera tener una recidiva ahí, ¿no? Ahí veis la lesión lítica en el TAC y en la captación del radiotrazador en el PET. Y se le hizo una biopsia donde nos hablan de unas células gigantes multinucleadas, un citoplasma amplio, etcétera, con unas características inmunistoquímicas que no corresponden a un melanoma. Y el diagnóstico del patólogo fue efectivamente de histiocitosis de células de Langerhans. Propusimos a la paciente una resección completa de la lesión. La paciente no quiso, dijo que prefería hacer un tratamiento naturista y se le hizo un TAC y un PET a los 4 y a los 6 meses donde se vio que la lesión había regresado. Teniendo en cuenta, no había lesión, no se había hecho una resección, solo se había hecho una biopsia y por tanto la lesión había regresado espontáneamente. Las revisiones posteriores no hubo evidencia de recidiva. Y este es el tercer caso, que es el que voy a explicar un poco más. No sé si fue por el tratamiento naturista o fue por la naturaleza de la enfermedad. Luego quizás lo sepamos. Este caso lo vi hace menos tiempo y voy a utilizarlo un poco más en mi exposición. Es un varón de 65 años que en 2015 fue diagnosticado de una lesión quística pancreática. Se le hizo una punción, no era maligna y se le seguía anualmente por parte del cirujano con un TAC anual, ¿no? Hasta entonces los TAC eran estables y en febrero del 2021 dicen que el tumor está igual, pero informa al radiólogo de que hay una infiltración perirrenal con unas características de riñón peludo, así lo dicen, y que esto es característico de la enfermedad de Ehlers-Danlos. La cirujana responsable acude inmediatamente a urgencias a medicina interna a preguntar, a medicina interna, concretamente a mí. Entonces, bueno, pues esto era el aspecto que tenía, bueno, no puedo señalar, pero bueno,
Ahí veis un poco el aspecto de esos riñones, lo veis aquí un poco más en detalle, como hay un engrosamiento difuso de los dos riñones. Seguramente vosotros conocéis, habéis oído esta enfermedad y sabéis hasta lo del riñón peludo, pero yo realmente mi reacción fue esta, ¿no? Sorpresa, sí que había oído el Ernst-Chester, pero bueno, el riñón peludo y demás. Y lo siguiente que hice fue información de urgencia, ¿no? A ver qué es esto, porque algo habrá que decirle a la cirujana. Y lo que pude ver rápidamente es que era una enfermedad muy rara, que era grave y que se encuadraba dentro de la histiocitosis, que tenía una afectación sistémica y que había que biopsiarla para diagnosticarla, ¿no? Las enfermedades histiocitarias, un poco de historia. Pues estas enfermedades, al menos la más conocida de ellas, que es la de células de Langerhans, se conocen ya desde hace más de 100 años. Se describieron como enfermedades individuales con afectación unifocal, con afectación sistémica más o menos grave, y en los años 50 se vio ya que estas enfermedades todas tenían en común que eran una proliferación histiocitaria. Se le llamó histiocitosis X porque no se sabía de dónde venía eso, ¿no? Y en el año 87 ya se les denominó histocitosis de células de Langerhans porque esas células histopatológicamente eran muy parecidas a unas células dendríticas que están en la piel, que son las células de Langerhans. Este es el nombre que persiste hasta la actualidad. La enfermedad de Erdheim-Chester se describió por estos autores en los años 30 y su nombre persiste hasta ahora. Y la otra enfermedad quizás importante de este grupo es la de Rosay-Dorfman, que también mantiene su nombre. No se han encontrado nombres descriptivos mejores y por tanto los nombres propios persisten hasta hoy. Lo que decía, ¿no? Hasta el 87, descripciones individuales de esas enfermedades, reconocimiento de su carácter histiocitario. Ese año ya se hace la primera clasificación por la Histiocyte Society y 30 años después, a la luz de los conocimientos que se han ido adquiriendo en todos estos años, se ha hecho la clasificación que hoy es vigente, de esta misma sociedad, que se ha hecho en 5 grupos, pero que ya incluye más de 100 entidades distintas, muy heterogéneas, pero que todas tienen en común esta característica de proliferación histiocitaria, ¿no? Y estos son los 5 grupos que los han clasificado con letras, y he puesto las enfermedades más representativas. En el grupo L están la histocitosis de células de Langerhans y la de Erdheim-Chester, que son enfermedades muy similares en muchas características. En el grupo R está la enfermedad de Rosay-Dorfman. Hay un grupo de enfermedades cutáneas cuyo representante más importante es la xantogranulomatosis juvenil. Y luego hay un grupo de enfermedades malignas, que es el grupo M, que son enfermedades con un comportamiento neoplásico normal, o sea, muy invasivo, como las histiocitosis malignas. Y aquí han metido también en el grupo H la histiocitosis hemofagocítica, o síndrome de activación macrofágica que conocéis, que yo creo que es una enfermedad que no tiene nada que ver con las anteriores, pero bueno, lo han colocado aquí, creo que sin mucho criterio. ¿Qué tienen en común las enfermedades histiocitarias? Bueno, pues son una proliferación de histiocitos, generalmente en un medio pues más o menos inflamatorio y a veces con un componente importante de fibrosis. Realmente histiocito no es nada, es un término un poco arcaico y se refiere a células del sistema mononuclear fagocítico que residen en los tejidos. Se sigue utilizando como denominación genérica, pero se refiere fundamentalmente a células dendríticas y macrófagos. Todas las células del sistema mononuclear fagocítico, entre sus funciones está la presentación de antígeno, pero esto está mucho más especializado en el caso de las células dendríticas, que tienen, como veis ahí, las prolongaciones citoplásmicas que les permiten en parte optimizar esta función. En tanto que los macrófagos, su función fundamental es la fagocitosis. Estas células son células ya, como se ha descubierto hace algunos años, del sistema hematopoyético, son células que proceden de precursores mieloides y que se van diferenciando hacia células del sistema mononuclear fagocítico, cuyo representante en la sangre es el monocito y en los tejidos son los macrófagos y las células dendríticas. Por supuesto, hay muchos tipos de macrófagos y de células dendríticas que no voy a explicar aquí. Entonces, bueno, durante años se ha discutido si estas enfermedades eran inflamatorias, eran inmunes o eran tumorales, ¿no? En 2010 se descubrió que estas células, estos histocitos eran clonales, procedían de una célula mutada de origen hematopoyético, y esto ya ha permitido clasificarlas con neoplasias hematopoyéticas con ciertas reservas que voy a comentar. Y además de esto se descubrió que muchas de estas, y sobre todo las más significativas, tenían mutaciones en una vía oncogénica, que es la vía MAP-ERK, lo cual reforzaba una patogenia oncológica o tumoral de estas enfermedades, ¿no? Esta es una vía muy importante, lo pongo aquí, luego lo voy a poner de forma un poco más esquemática. Es una vía que actúa sobre la proliferación y sobre la supervivencia celular. Es una vía muy importante de proteínas intracelulares, muy conservada filogenéticamente, está prácticamente en todas las células eucariotas, y pues consiste en una serie de proteínas que se van fosforilando sucesivamente y que en última instancia lo que hacen es
pasar al núcleo y transcribir factores, activar la transcripción de factores que favorecen la proliferación, la supervivencia celular. De tal manera que si esto se hace de forma descontrolada, bueno, aquí veis un poco el mismo esquema, ¿no? Normalmente son receptores tirosinquinasa estimulados por un factor de crecimiento, se desencadena la fosforilación de esas proteínas y finalmente la activación de los factores de transcripción en el núcleo. Cuando se produce alguna mutación en esta vía de señalización, normalmente son mutaciones con ganancia de función. He puesto aquí la más significativa de ellas, que es la mutación V600E. Lo que se produce es una activación constitutiva, es decir, una activación permanente de la vía y, por tanto, un aumento persistente e incontrolado de la proliferación, de la supervivencia, disminución de la apoptosis, en definitiva, una proliferación incontrolada celular. La mutación BRAF V600E es la más frecuente en estas enfermedades, es una mutación puntual, dominante, y ha sido descrita a partir de 2010 en estas enfermedades, en algunas de ellas de forma pues, muy frecuente. Es una mutación muy presente también en muchos tipos de tumores, especialmente bueno, de forma característica en la leucemia de células peludas y en el melanoma, donde más se ha estudiado. Y bueno, no solamente se ha descubierto, como he puesto, esta es la vía que describo de MAP-ERK, esta es la mutación más importante ahí, pero se han descrito a raíz del conocimiento de estas enfermedades mutaciones prácticamente en todas estas proteínas, ¿no? en prácticamente todas ellas. Y aquí veis a día de hoy el perfil mutacional de la enfermedad de células de Langerhans, la histiocytosis de células de Langerhans y de Erdheim-Chester, ¿no? Mutaciones BRAF en más del 50% de los casos y de otras proteínas de la vía MAP, de tal manera que solamente un 10 o un 15% de los pacientes con Langerhans y un 10% de los de Erdheim-Chester no se descubre ninguna mutación. Otra ventaja, otro avance que ha sido importante en esto es que se han descubierto, sobre todo en el melanoma y a raíz del descubrimiento de esta mutación en muchos tumores, fármacos que pueden inhibir estas proteínas activadas, como veis ahí, inhibidores de BRAF y de MEK. Por tanto, a día de hoy, estas enfermedades son neoplasias, son inflamaciones. Desde luego hay características de neoplasia, eso es evidente, ¿no? Es una proliferación no controlada, esas células han escapado al control celular, al control de la regulación celular, son células clonales sin ninguna duda y además la mayoría de ellas tienen mutaciones en una vía oncogénica bien conocida, ¿no? Y además hay formas invasivas agresivas. Pero no podemos olvidarnos de otras características un poco peculiares para ser tumores. Hay muchas veces que hay formas indolentes, ahí habéis visto alguna incluso con regresión espontánea. La densidad de las células tumorales es baja en la lesión, la mayor parte de la lesión son células espectadoras, son linfocitos activados, son eosinófilos, hay un componente de fibrosis y luego hay una tormenta de citoquinas en el sentido de una tormenta de citoquinas a nivel local, porque estos son células del sistema inmune innato y por tanto hay una gran secreción local de unas células incontroladas de citoquinas, de interleuquinas, etcétera, que atraen muchas células y al final el componente inflamatorio e inmune ahí regionalmente es abundante, ¿no? Voy a describir estas enfermedades de forma más breve, alguna de ellas, y me voy a detener un poco más en la de Erdheim-Chester. La enfermedad de Rosay-Dorfman es una enfermedad que está dentro de este grupo, es una histiocitosis, es por supuesto rara, bastante rara, como veis ahí, afecta sobre todo a niños y adultos jóvenes. En este caso, la mutación BRAF V600 no está presente y hay un 50% de pacientes que no tienen mutaciones. La forma más habitual es lo que veis ahí a la derecha, que son adenopatías, bastantes veces adenopatías bastante grandes, a veces acompañadas de un componente inflamatorio, de fiebre, de síntomas constitucionales. Hay afectaciones cutáneas y, bueno, en cuanto al tratamiento, un porcentaje regresan espontáneamente, pero a veces hay que utilizar cirugía o hay que utilizar tratamientos sistémicos. La esquetitosis de células de Langerhans, que es quizá la enfermedad más conocida y más representativa y en la que más se ha investigado, es una enfermedad, por supuesto, poco frecuente, pero que tiene un impacto importante en los niños. En los niños pequeños, por debajo de 3 años, se manifiesta muchas veces como una afectación sistémica, multisistémica y es mortal. Y hay bastante investigación en esta enfermedad. Hay formas unifocales también, como habéis visto alguna de ellas. Y luego hay algunas unifocales o multifocales de alto riesgo, como otro caso que habéis visto aquí, que es cuando afectan al cerebro, al sistema nervioso central, al hígado, al bazo, a la médula ósea o a zonas comprometidas, por ejemplo, dentro del cráneo, ¿no? Las afectaciones más frecuentes son la ósea, lesiones líticas, como habéis visto, cutánea. El pulmón en adultos es frecuente y se asocia con el tabaquismo, la diabetes insípida. Pongo aquí algunos ejemplos, no puedo señalar, pero bueno.
Veis aquí una lesión lítica ahí en el antebrazo, una lesión en vértebra con una captación en el PET. Esto muy característico también, que son lesiones múltiples líticas en el cráneo, y un niño pequeño pues con una captación difusa, una gran esplenomegalia, afectación del sistema hematopoyético, de la médula ósea, una afectación sistémica, ¿no? Una afectación cutánea típica en forma de eczema, y estos en adultos pues hay se manifiesta como una enfermedad intersticial con tendencia a la formación de quistes. En cuanto al tratamiento, las formas unifocales incluso pueden regresar espontáneamente, pero a veces con la radioterapia y la cirugía puede ser suficiente. Y para las formas multisistémicas el tratamiento estándar sigue siendo la quimioterapia con vibratina y prednisona. Hay que decir que en este caso los inhibidores de la proteína BRAF mutada y de MEK se han ensayado, pero no parecen muy eficaces, algo que es sorprendente, pero que ocurre así realmente a veces con la genética, ¿no? Bien, me voy a detener un poco más en la enfermedad de Ergin-Chester. Esta enfermedad es todavía sí cabe menos frecuente. Habla la literatura de que hay 500 casos publicados, luego los últimos te dicen que hay como 1500 o así, bueno, con el mío pues ya son 1501, pero cuando vas a buscar en el PubMed resulta que case report hay muchísimos, porque como la enfermedad es muy espectacular, hay engrosamientos de la aorta y ese riñón peludo, pues encuentras muchísimos case report. Yo realmente creo que posiblemente es menos frecuente de lo que parece, ¿no? Hay unas series, la serie francesa es la más importante, es que son 260 casos donde se basa casi todas las descripciones. Es una enfermedad que, a diferencia de las anteriores, se da en adultos, con una media de 40-50 años, como el caso que habéis visto aquí. Y luego, pues es una enfermedad difícil de diagnosticar. El tiempo medio hasta el diagnóstico en algunas series está por encima de 2 años, ¿no? Tienen unas afectaciones, algunas de ellas que son patognomónicas, o sea que si las ves prácticamente no puede ser otra cosa. La afectación ósea es la más clásica, la más frecuente y la más patognomónica. Es una osteosclerosis en la zona diafisaria, metafisaria final, y afecta sobre todo a los huesos largos, sobre todo alrededor de la rodilla. Masas en el sistema nervioso central. La diabetes insípida es algo frecuente también en la histiocytosis de células de Langerhans, y se debe a una infiltración pues de la zona de la silla turca y tal, y muchas veces precede en años a la propia enfermedad, y por tanto es una cosa en la que hay que pensar cuando veamos una diabetes insípida no justificada. Los riñones peludos que hemos comentado y masas cardíacas, ¿no? Pongo aquí algunas imágenes. Aquí veis una gamografía y un PET con una captación de hiperseñal en las zonas distales alrededor de la rodilla. Un engrosamiento que veis aquí periaórtico, que también se ve aquí. Este engrosamiento suele ser circunferencial, a diferencia de algunas otras enfermedades que afectan a la aorta. Y veis aquí pues este riñón peludo bastante espectacular. Santelasmas. Y una lesión que es bastante característica es esta, que es el pseudotumor auricular, que se da sobre todo en la aurícula y ventrículo derecho, que es una masa histiocitaria. Esto prácticamente es patognomónico. Por inmunistoquímica, el patólogo puede prácticamente diferenciar estas enfermedades. Hay una serie de marcadores de superficie que permite diferenciarlas bastante bien, especialmente las dos más importantes que son, y que se pueden confundir, que son la histiocytosis de células de Langerhans y el Ergin-Chester. Hay que hacer un estudio diagnóstico completo, aunque el individuo solo tenga una afectación, y el estudio se basa fundamentalmente en el PET. Todas las lesiones en el PET captan de forma típica. Hay que hacer un PET de arriba a abajo, de la cabeza a los pies. Y luego, para ver las lesiones cerebrales, aunque no haya ninguna clínica, hay que hacer una resonancia. Se recomienda para el corazón una resonancia cardíaca o ecocardiograma. Y luego hay que hacer una biopsia del tejido afecto, que normalmente pues, es la zona más accesible, que puede ser la piel, o puede ser muchas veces el hueso, porque es la única afectación, o puede ser el riñón, la zona perirrenal, ¿no? Y luego hay que hacer un estudio molecular en la biopsia para ver todas estas mutaciones que hemos comentado. En cuanto al estudio molecular, lo primero que hay que hacer es el examen de si existe la mutación BRAF-V600E, porque es muy frecuente, ¿no? Más de la mitad de los casos, por diversas técnicas que no voy a explicar. La inmunistoquímica, en este caso, a diferencia del melanoma, es menos fiable y hay que acudir generalmente a técnicas de secuenciación. Y si esto es negativo, pues lo que habrá que decirle al patólogo y al genetista es que haga un estudio de restos de genes implicados en la vía MAP, ¿no? Que normalmente pues hay también varias técnicas, pero lo más recomendable es por secuenciación masiva. El diagnóstico de esa enfermedad se basa en las características clínicas, con una histología característica y con unos hallazgos moleculares característicos. Pero hay veces que incluso la biopsia puede ser difícil o puede ser negativa, a veces hay que hacer muchas biopsias, pero si vemos ciertas lesiones como este riñón peludo que hemos visto, o esa osteosclerosis o esa masa miocárdica, el diagnóstico hay que insistir porque es muy probable que sea este, ¿no? Y bueno, siguiendo con mi caso,
Pues bueno, yo vi al señor que, bueno, estaba asintomático, la exploración era normal, la analítica era normal, le hice un estudio de extensión como el que he comentado, radiografía de las extremidades, un PET, una resonancia, gamografía, ecocardio, no había ninguna otra afectación. Bueno, no pongo aquí las imágenes, pero el PET apenas captaba, bueno, la captación era normal en la zona esa de perirrenal, lo cual indica que muchas veces el índice de proliferación de estas enfermedades es muy bajo, ¿no? Que el componente inflamatorio, lo que es un tumor, ¿no? Se le hizo una biopsia de la grasa de la zona perirrenal, donde el patólogo nos habla de histiocitos espumosos, que es lo característico, un infiltrado inflamatorio que ya he comentado, ¿no? De linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, con unos marcadores inmunistoquímicos que veis ahí característicos y que el diagnóstico es compatible para el patólogo claramente con una enfermedad de Lerch-Winchester. Bien, después de esto, pues se le solicitó que realizara el estudio molecular en primer lugar de la mutación BRAF, que fue negativa. Y bueno, después de esto, pues yo hablé con la patóloga, le llevé alguna literatura de esta que he comentado y le dije que, pues, que había que buscar otras mutaciones. Entonces, en este caso se hizo un estudio de la mutación del oncogen NRAS y KRAS, que son parte de esta vía, que fueron negativos. Pero claro, no podemos olvidar que estos son las dos mutaciones que nosotros hemos hecho. Ese es el espectro mutacional de la enfermedad de Lerch-Winchester y, como podéis ver ahí, nos quedan unos cuantos genes de testar, que muchas veces no es fácil hacerlo y hay que acudir a centros especializados, ¿no? El tratamiento. Esta es una enfermedad progresiva, prácticamente siempre, ¿no? A veces el ritmo de crecimiento es lento, pero en general se asume que la enfermedad va a seguir creciendo, invadiendo y que va a acabar, pues, generalmente con la vida del paciente, ¿no? Por tanto, los autores recomiendan iniciar tratamiento en la mayoría de los casos, aunque en determinadas circunstancias y de la zona afecta, pues puede ser prudente esperar. En series históricas la mortalidad era muy alta, pero a la luz de los tratamientos que disponemos ahora, las últimas series que tenemos, la supervivencia a 5 años es del 80%. Y este es el tratamiento que hay que utilizar. En pacientes asintomáticos es asumible una observación armada. En pacientes sintomáticos el tratamiento va a depender, esto ha cambiado recientemente porque hasta hace poco era el interferón, pero hoy en día lo que se recomienda en todas las guías es que se haga un espectro mutacional y si hay una mutación BRAF se utilicen inhibidores específicos, sobre todo el vemurafenib, que está aprobado por la FDA para esta indicación. Si esta mutación es negativa, habrá que estudiar las mutaciones de otros genes de la vía y utilizar inhibidores en su caso. Y si no hay ninguna mutación, pues el tratamiento de elección es el interferón alfa, que ha demostrado aumento de la supervivencia, aunque con bastantes efectos secundarios. Y he puesto ahí los pacientes con baja carga de enfermedad, sobre todo los que tienen afectación retroperitoneal. Se ha utilizado el anakinra con cierto éxito, lo cual también en parte refuerza el carácter inflamatorio de esta enfermedad, ¿no? Y llegando al final del caso y también de la charla, pues aquí veis los escáneres de este señor, que 2017-2018 veis que se vislumbra aquí ya la imagen de las células peludas. Esto es cuando lo vi yo y bueno, de momento yo con él no hice nada y un año después aquí se observa un cierto crecimiento, que lo hay, y bueno, seguía sin haber una afectación sistémica. Y entonces, ¿cuál es mi plan? Porque este hombre realmente lo he visto hace poco y todavía estoy con el plan. Pues lo primero, explicar al paciente el asunto, cosa que es muy difícil. Si ya es difícil explicarles una enfermedad autoinmune o una cosa así, imaginaos lo que es explicarle esto. Encima decirle que es una enfermedad progresiva, posiblemente mortal, y que el tratamiento pues que no es muy satisfactorio. De momento no tratar, esto lo consensué con él. ¿Y por qué no tratar? Pues porque los tratamientos son tóxicos. Los inhibidores de MAP y de ERG, vemurafenib y demás, tienen efectos secundarios muy importantes, el abandono de tratamientos es importante y además, una vez que empezamos el tratamiento no lo podemos dejar porque la mutación persiste, la activación de la vía persiste y en el momento en que tú dejas el tratamiento, la enfermedad vuelve a progresar. Por tanto, posiblemente es mejor elegir un momento en el cual haya una afectación que razonablemente obliga a iniciar el tratamiento, ¿no? Vigilancia clínica con la frecuencia que consideremos, de imagen, en este caso de imagen renal, ¿no? Si empeoramiento con este hombre me plantearía un tratamiento con interferón pegilado, pero habría que emplear el estudio mutacional, ¿no? Donde sea, esto lo tengo que investigar todavía, porque si realmente encontramos alguna de estas mutaciones, esto tiene un impacto en el tratamiento. Habrá que ir hablando con farmacia del vemurafenib y del cobimetinib porque son carísimos, por supuesto. Y habrá que seguir estudiando, claro, porque esto espero que cambie y que las cosas mejoren y sean más fáciles. Y bueno, no me gusta mucho esto de mensajes para llevar a casa, así que bueno, lo que he puesto aquí es igual la pregunta que os habéis hecho al principio y que a lo mejor os estáis haciendo ahora, espero que no tanto, ¿no? De por qué me han contado esto, una enfermedad tan rara que no sé si voy a ver y que no sé si tengo algún papel yo aquí. Yo creo que realmente sí que puede tener interés, ¿no?
Es una enfermedad muy rara, pero es una enfermedad aún algo huérfana. Los hematólogos, los reumatólogos, cuando veis unidades multidisciplinarias, la gente que está publicando sobre esto son de muchísimas especialidades, incluidos internistas, ¿no? Porque es una enfermedad multisistémica, porque es un reto diagnóstico y porque ya os he dicho que en el ADN de los internistas creo que sigue estando la medicina diagnóstica y qué caso más raro, y ahí aparecen enseguida internistas y residentes a ver qué es eso, ¿no? Cuando otros normalmente suelen huir. Similitudes con enfermedades que no son muy queridas. No he puesto ninguna diapositiva de diagnóstico diferencial, pero algunas de ellas pueden ser parecidas a esta, ¿no? Y hay que considerarlas. Son algo más frecuentes, desde luego no mucho, como el Wegener, la IgG4, la ortitis, etcétera, ¿no? Me parece interesante la dicotomía entre tumor e inflamación. No todo es tumor, no todo es un tumor maligno, que hay que tratarlo. En este caso, este es un modelo de enfermedad donde el componente inflamatorio e inmune es muy importante, ¿no? Y ahí tenemos algo nosotros que decir. Y luego quiero destacar el papel de la genética, de la biología molecular. Debemos conocerlo, ya lo han comentado antes, ¿no? Creo que no podemos inhibirnos de esta información porque cada día tiene más impacto en cómo tratamos a los pacientes y lo va a tener cada vez más, ¿no? Y por tanto, pues creo que este es un modelo también de enfermedad donde conocer esto nos puede llevar a actuar de forma mucho más correcta y bueno. Y muchas gracias.